Bueno, profe, bienvenido. Estamos acá con el profe John Bodmer. Vamos a charlar un poco acerca de su historia, de cómo maneja sus grupos, de cómo lidera. Y bueno, profe, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y muy bien, muy bien. Bueno, profe, empecemos por donde, como todo inicia. Todo tiene un inicio. Y pues, ¿cómo fue el inicio de John Bodmer, profe? ¿Cómo usted arranca? ¿Cómo se empieza a enamorar de dirigir? Cuéntenos su historia, profe. Bueno, de niño siempre me gustó el deporte y mi madre siempre procuró que hiciera parte del deporte en múltiples disciplinas. Las que más me gustaron al final siempre el fútbol, como es natural en nuestro país, y el baloncesto. Eh, en el colegio, por esa capacidad que tenía desde lo deportivo, pues estaba en el equipo de fútbol, en el de baloncesto, pero también en el de atletismo, curiosamente. Allí siempre estuve en deporte, ya después me interesé mucho más en hacer parte de un equipo de fútbol, entonces ya lo hacía de una forma más consciente en una escuela. Y bueno, ahí me fui preparando en esos tres deportes. En el colegio hacía parte del equipo de atletismo e inclusive alcancé a competir a nivel nacional. En baloncesto también, fútbol por supuesto, y por fuera en una escuela que entrenaba en el Champion, que se llamaba para esa época Chigüiros, pues también lo hacía de forma recreativa. Pues fueron pasando los años. En el lado del baloncesto logré llegar al baloncesto profesional con Salud Cop, que fue el primer equipo que sacaron de nivel profesional, que casualmente eran los dueños de Equidad para esa época también, que fue, digamos, que el alto rendimiento que logré en el deporte con baloncesto. En fútbol lo hice de forma recreativa, en torneos de escuela a nivel local y a nivel nacional, pero bueno, ya a mis 17 años, por una calamidad familiar, no pude seguir ni en el fútbol, ni en el baloncesto, ni en el atletismo, sino que tenía que pensar en estudiar y, por supuesto, trabajar. Aquí ya me enfoqué en el tema de estudiar en educación física y deportes, y ya ese gusto por el deporte ya me llevó a relacionarme con gente del fútbol y iniciar ya en el tema formativo. Profe, cuando se empieza a acercar al fútbol, como está contando, y dice que tiene personas que lo empezaron a acercar al fútbol, ¿cómo usted llega? O sea, ¿cómo es ese recorrido? Usted estudia es ciencia del deporte, si no estoy mal, y cómo empieza a transcurrir, porque atrás tuvo baloncesto, atletismo, fútbol, ¿cómo se encarrila al fútbol y cómo llega usted a ser un técnico? O sea, ¿cómo es ese camino y qué personas usted le agradece que lo hayan llevado y que después lo acercaron a un fútbol profesional? Bueno, lo primero es agradecerle a Dios, que fue el que me fue poniendo en esas circunstancias, porque si soy honesto, cuando tengo la calamidad familiar, a mis 17 años, yo no dije voy a ser entrenador de fútbol. Mi familia quería y mi madre quería que yo fuera arquitecto, ingeniero civil. Hago unos inicios, pero a mí no me gusta. A mí me gustaba, era el deporte, me gustaba estar en la calle jugando. Entonces me inclino por el tema del deporte. Yo voy a estudiar educación física sin asesorarme ni siquiera. Yo pensaba en educación física porque pensaba en deporte, pero oh, sorpresa que durante ese tiempo, y bueno, comienzo a trabajar a muy temprana edad por necesidad de recursos, y yo arranco a trabajar en algo que no tenía que ver con el fútbol. Yo era profesor de natación y profesor de polimotor, pero pues era la necesidad, era lo que saliera. Después en las prácticas me llevan a una escuela pública a trabajar como profesor, y yo no era lo que yo quería. O sea, yo no sentía en ese momento el ser docente. Yo quería ser entrenador de algo porque yo quería alto rendimiento. Entonces, lo que más me gustaba era el fútbol. Llego a CAFAM, que es caja de compensación, y allí en el polimotor estaba el tema de fútbol. Me comienzo a interesar, comienzo a estudiar, ya comienzo a pasar hojas de vida y llego a Churtamillos en esa época. Allí duró muy poco, y un conocido, que yo vivía en San Andresito de la 38, cerca de San Andresito de la 38, un conocido trabajaba en Santa Fe, me lleva a Santa Fe, mi hoja de vida, y comienzo a trabajar en las escuelas de formación de Santa Fe. Esto fue para el año 2002 aproximadamente. Y allí, bueno, Dios siempre tiene un propósito para uno. Padres de familia que yo tenía en el grupo de Santa Fe, de escuelas, ahí tuve sub 9, 12, 15, 17, grupo nacional, inclusive competimos a nivel internacional. Padres de este mismo equipo que por alguna razón tenían que ver eran accionistas de Santa Fe. Después compran un equipo de segunda división pues, para llevar los jugadores de Santa Fe allí.
y deciden llevarme a mí a ser parte del proyecto de segunda división y esto fue, digamos que lo que se fue dando, pero yo nunca lo busqué de esa manera. Simplemente, es más, yo estando en Santa Fe, yo veía muy lejos, muy lejos la posibilidad de ser entrenador de fútbol profesional porque eran 36 equipos para una demanda demasiado alta en el país. Claro, es difícil y más porque tengo entendido, profe, que usted no jugó fútbol profesional, pero bueno, estas relaciones lo fueron acercando y usted logra llegar a ese fútbol profesional. ¿Qué tal ese camino por Tigres? ¿Cómo le aportó en ese momento Expreso Rojo, si no estoy mal? ¿Qué tal fue ese camino y cómo lo ayudó a usted a crecer? Tengo entendido también logró el ascenso en 2016. Cuénteme un poco de eso y qué tan difícil es llegar a dirigir un grupo, más aún sin haber sido jugador profesional. O sea, es un mérito muy grande porque usted logró liderar, logró ascender a un equipo sin haber sido jugador profesional, sin que alguien dijese es que John Botmer jugó en tal sitio y por eso ya es reconocido. Usted se hizo reconocido por lo que usted hace. Bueno, indiscutiblemente dirigir en el fútbol profesional sin haberlo jugado no es fácil. El jugador, el que fue jugador, y más si fue un jugador relevante, importante, famoso, pues tiene un camino ya allanado de relaciones. Obviamente asocian que el haber jugado les da esa posibilidad más cercana de dirigir, aunque es completamente distinto. Una cosa es jugar y otra cosa es dirigir, pero indiscutiblemente el que jugó pues tiene un camino ya allanado. Desde mi parte, pues no tuve esa posibilidad de jugarlo a nivel profesional, lo jugué de forma aficionada, eh, que también es muy distinto el fútbol aficionado al fútbol profesional, ¿no? Los escenarios, la hinchada, los medios, son cosas distintas, pero bueno, tuve la fortuna de dirigir en Expreso Rojo, arranqué en el año 2010 y tampoco era mi objetivo ser entrenador de primera mano. Yo quería ser asistente por muchos años para aprender precisamente, como no jugué fútbol profesional y no estuve en esos escenarios, mi idea era aprender de otros entrenadores, pero Dios no tenía ese plan para mí. El plan que tenía Dios para mí era ser asistente 4 meses y ser entrenador el resto de la vida. Así que, bueno, yo simplemente me fui acomodando a las circunstancias, arranqué en Expreso Rojo, después Tigres, allí hicimos un proyecto muy bonito, muy bien desarrollado en el año 2015, que como consecuencia en el 2016 nos da el ascenso. De verdad que se trabajó muy bien, se investigó, se planificó, se hicieron muchas cosas a nivel de Tigres cuando se cambia el nombre, obviamente, y bueno, nos da resultado ese primer gran logro que tuve profesionalmente, que fue ascender a Tigres en el año 2016. Profe, y digamos, todo ese recorrido y después tengo entendido fue a Valledupar, estuvo en Jaguares. ¿Cómo usted llega a asistir en un mundial a Luis Fernando Suárez? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se conocen? ¿O ya se venían hablando previamente? ¿O él no sé, lo descubre y dice, le marca? ¿Cómo fue ese acercamiento y cómo usted se conoció con el profe? Bueno, en el año, creo que el 2018, si no estoy mal, él dirigía La Equidad, yo dirigía Tigres, y en unos amistosos coincidimos, y bueno, no voy a hablar de lo que sucedió en los resultados de los amistosos, porque es algo bien, para mí importante, pero no. Y el profe Luis decide contactarme en ese mismo día personalmente y me dijo una frase que para mí fue bien importante a largo plazo. Me dijo, yo quiero trabajar con usted algún día. Obviamente eso a mí me generó mucha emoción, me halagó, pero después cuando yo analicé con cabeza fría, yo dije, bueno, ¿cuándo voy a trabajar con el profe Luis Fernando Suárez si él tiene su cuerpo técnico, su asistente, su preparador físico y todo? Un tipo mundialista, un tipo supremamente reconocido y yo apenas un entrenador que está en formación todavía y que siempre uno siempre va a estar en formación. Pues oh sorpresa que yo estando en Valledupar, después de haber pasado por Tigres, por Jaguares, llegué a Valledupar al convenio con Atlético Nacional. Yo siempre digo que, y ya lo he dicho, Dios tiene un propósito para uno y casualmente estuve sonando para dirigir Nacional para el año 2021, si no estoy mal es el año. Me habían informado la posibilidad de llegar a Nacional y al final no quedé y tuve una semana, yo creo que unos 8 o 10 días donde anímicamente no estuve bien porque yo estaba convencido que iba a llegar a Nacional y no se dio, así tenían que pasar las cosas y fueron 10 días muy difíciles para mí, pero Dios es realmente sorprendente y al finalizar esa semana y media, me entra una llamada del profe Luis Fernando Suárez donde me dice que sí quiero hacer parte de una selección, así que
No era nacional, el camino no era llegar a nacional primero, el camino era ir a la selección como asistente, vivir un escenario supremamente superlativo, importante. Y bueno, de esa manera fue, y ahí fue cuando el profe me llama y me dice, yo le dije que algún día quería trabajar con usted y lo estoy llamando para que trabaje conmigo, y bueno, muy bonito. Bueno, profe, pasando ahorita al momento en el que está, ahorita no está activo, no está en club, pero me gustaría saber, digamos, ustedes qué hacen cuando están activos. O sea, no están activos con el club, pero están activos ustedes. O sea, ustedes, no sé, se la pasan viendo los partidos, no sé si revisan lo que hicieron, digamos, partidos, sesiones. ¿Qué hace un entrenador cuando no está activo profesionalmente? Pero ¿cómo se mantiene activo ustedes? ¿Qué hacen? Bueno, lo más importante es dedicarle tiempo a la familia, porque el fútbol no te da tiempos para la familia. Cuando mis hijos o mi esposa o mi familia en general están descansando, están pensando en ir de viaje, están pensando en ir de vacaciones, están pensando en ir a un centro comercial, nosotros estamos concentrados en un hotel o estamos en un campo de fútbol dirigiendo o estamos entrenando. Realmente los tiempos en el fútbol con familia son muy difíciles, así que cuando uno no está activo profesionalmente, yo estoy mucho más activo con mi familia, compartiendo con mis hijos, espacios, tareas, juego, viajes, planificamos viajes. Hay veces que inclusive saco a mis hijos de sus actividades académicas, voy y pido permiso una semana, planifico un viaje, vacaciones en familia y bueno, se pierden una semana académica, pero voy a ir a aprovechar un tiempo en familia que no tengo cuando estoy trabajando y hay que hacerlo sí o sí. Eso desde lo familiar. Desde lo profesional, me gusta estudiar mucho, siempre me he capacitado virtualmente, profesionalmente, voy y visito entrenadores en todo el mundo, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, para ver las tendencias, ver las formas, analizo videos. Yo aprendí, yo digo que la forma en la que mejor aprendí a entender el juego y cómo planificar mis entrenamientos es analizar un partido de fútbol. Una cosa es ver un partido de fútbol, otra cosa es analizar un partido de fútbol. El partido de fútbol lo ves en hora y media, dos tiempos de 45 minutos, pero analizar un partido te puede demorar de 4 a 8, 9, 10 horas analizándolo de largo, porque es adelantar, devolver, fraccionar el video, por qué pasa esto, por qué sucede esto, conseguir cámaras tácticas. Es la manera en la que realmente yo aprendí a entender y poder plasmar mi metodología y mi idea de juego en un campo. Claro. Pero se sigue hablando con el cuerpo técnico o tiene su asistente, se comunican, digamos, o ese es, cada uno se toma su espacio o ahí cómo hacen. Bueno, con mi asistente técnico, además de trabajar en el fútbol profesional, tenemos proyectos alternos académicos y obviamente seguimos en contacto. Pero que estemos en permanente contacto día a día no son espacios que más bien se aprovechan para, como para despejarse un poco, ¿sí? Compartir en otros espacios. Pero bueno, particularmente con mi analista y con mi asistente, sí estamos no a diario, pero sí constantemente, porque bueno, nosotros obviamente en nuestros entrenamientos utilizamos cámara táctica, utilizamos dron y lo que hacemos es nuestro modelo de juego, nuestra idea de juego la vamos generando en video y vamos generando todos esos principios de ataque del inicio, progresión, incursión, defensivamente una transición, cómo generar superioridades por una banda o por la otra. Todo eso lo tratamos de tener en video, porque el día que cojamos un club nuevamente y en ese proceso de estar en uno, en otro, en otro, en otro, la forma más fácil creo yo que retroalimentar es a través de la forma audiovisual. Entonces una cosa es rayar en un tablero, pintar, y otra cosa es mostrarle en un video el trabajo que uno ha desarrollado, el jugador lo ve, lo lleva al cerebro y después va y lo materializa en el campo. Bueno, ahí ya me acerca un poco a lo que es la semana de un entrenador. Entonces me dice que tiene drones, que tiene la cámara, que tiene todo. ¿Cómo es una semana de usted siendo entrenador con su cuerpo técnico? Digamos, pongamos un ejemplo, jugaron el domingo a las 6, acaba el partido y bueno, ¿qué es lo que viene para planificar? Porque hubo errores en el partido, cosas por mejorar. El lunes llega a primera hora, no sé, se reúna con su cuerpo técnico. ¿Cómo es una semana? ¿Cómo planifican y cómo mantienen también al equipo en esa actividad constante de mejora? Ok, bueno, si jugamos un domingo, semana larga, vamos a hablar de una semana larga, al día siguiente hay descanso, ese sería el +1. En el +2 se trata de citar el grupo en la tarde, en lo posible. Si es en la mañana, pues eso dependerá de la competencia, pero en la tarde, porque en la mañana nos reunimos con cuerpo técnico y planificamos
no planificamos, sino que corregimos la planificación que se hizo previamente de la semana. Antiguamente se generaban macrociclos, planificaciones grandes, que al final si se llegaba a cumplir el 10% era mucho. Entonces ahora uno lo que hace es planificar semana, ¿sí? Un microciclo de trabajo, pero ese microciclo también se va a modificar de acuerdo a lo que sucedió justamente en el partido anterior. Eso obviamente lo primero que uno hace es analizar partido, lo primero que uno hace, propio partido con analistas, si uno tiene uno, dos, tres analistas, normalmente uno trata de tener dos analistas, uno que analiza al rival y otro que analiza al equipo propio. Entonces revisamos partido propio en fase ofensiva, en fase defensiva, qué se hizo de lo planificado, qué se hizo de lo desarrollado y qué se hizo desde el plan, más no desde la ejecución. Porque, a ver, los jugadores la mayoría de las veces toman buenas decisiones, pero ejecutan mal. Hay veces que solamente se castiga una sola cosa, pero normalmente lo que sucede en el fútbol es que hay malas ejecuciones y no malas decisiones. Por supuesto que hay malas decisiones. Entonces, estudiamos equipo propio, lo que hicimos en el partido, que vamos a corregir desde ataque y defensa, y de una vez vemos equipo rival que vamos a enfrentar la siguiente semana o el siguiente fin de semana, y de acuerdo a eso planificamos día más 2, más 3, más 4, menos 1, menos 2, hasta llegar al día del partido. Eso el lunes. Sí. ¿Sí? El lunes nos reunimos y hacemos eso. En la tarde hay un regenerativo para el grupo que jugó, hay un compensatorio para el que no jugó, y normalmente, acercándonos al día del partido, la fase más fuerte o la que genera más desgaste físico es la defensiva. O por lo menos en nuestro caso, nosotros hacemos presiones constantes, rearmado de bloque y presión, rearmado de bloque y presión. Eso genera una fatiga, mucha carga mecánica. Entonces lo que hacemos es la fase defensiva con su transición, porque siempre trabajamos defensiva más transición u ofensiva más transición. No hacemos nada aislado porque resulta que en el fútbol no es que yo estoy defendiendo y gano la pelota y el rival va y se arma ya siempre y entonces yo lo ataco y cuando pierdo la pelota el rival me deja armar. No, no, yo no puedo trabajar, o para mí no, trabajar un 4-4-2 solamente y ahí recupera la pelota y para y vuelve y recupere. No, es cuando recupero la pelota qué hago y cuando perdí la pelota qué voy a hacer en esa transición. Entonces el martes trabajaremos defensa con sus transiciones, una defensa alta, el miércoles una defensa media-baja y ya jueves y viernes iremos a toda la fase ofensiva desde el inicio y salida, saque de meta, un reinicio a borde de área, cómo superamos dos, tres líneas de presión con un bloque medio del rival, y cómo vamos a atacar un bloque bajo si el rival llega a un bloque bajo por decisión o porque nosotros los sometemos y los llevamos allí. Repito, siempre trabajamos transiciones en todo. Entonces, como ya venimos de una pretemporada previa, el jugador ya entiende lo que hay que hacer, porque cuando tú inicias la pretemporada y estás haciendo la fase defensiva, recuperas la pelota y van a la fase ofensiva, el jugador hace lo que cree que tiene que hacer, pero tenemos que ir metiendo ataque y defensa. Ya en temporada es distinto, ya trabajamos 2 días defensa, alta y media y baja, y 2 días ataque desde campo propio, desde bloque medio y un bloque hundido del rival. Y en eso se basa más o menos. Tratamos de meter todos los días algo de pelota quieta, ofensiva y defensiva. Los entrenamientos normalmente son, digamos que hay un orden, hay una activación, una preparación para el movimiento, hay unos trabajos reducidos para activar la sensibilidad y toda la toma de decisión. Después vamos a trabajos un poco más grandes desde la estructura y siempre terminamos con un 11 donde hacemos como la evaluación de lo que se realizó en la sesión. Para terminar el día previo al partido, hacer un repaso, digamos, si jugamos domingo otra vez, el sábado hacemos un repaso de inicios, reinicios, bloque medio, bloque bajo, esto en defensa y en ataque, que esos son 1, 2, 3 balones máximo por circunstancia, y así termina más o menos la semana. Todos los días se retroalimenta en video. Una vez se termina el entrenamiento, vamos a sala técnica y revisamos entrenamiento y miramos qué hizo el jugador, qué creemos que hay que mejorar. Se llama o se le manda el corte, esto hay que hacerlo así, esto hay que corregirlo, vamos a hacerlo así. Todos los días previo al entrenamiento hay video de la sesión anterior para que ellos entiendan qué hay que corregir o qué hay que mejorar, cómo queremos desarrollarlo. Entonces todos los días hay audiovisual. Miramos, esto hay que hacerlo mejor así, este triángulo ofensivo lo vamos a hacer así, la estructura base mejor va así, todo lo vamos desarrollando, vamos, corregimos y todos los días se va haciendo más o menos la misma secuencia. Digamos, ahí es curioso uno también llegar a entender, porque usted fue asistente del profe Luis Fernando y técnico. ¿Cambia mucho el rol? O sea, cuando claramente cambia, pero ¿en qué cambia? Digamos, cuando usted es asistente,
cosas se fija y cuando usted es entrenador específicamente, digamos, en qué otras cosas se fija? ¿Cambia mucho, no cambia? ¿Cómo es el tema de ese cambio de asistente a entrenador? Bueno, yo tengo claro que hay dos tipos de asistentes. Está el asistente activo en campo y el asistente que solamente es como el consejero, ¿sí? El que está cercano al grupo, el que ve cosas y va y le habla al entrenador. ¿Cómo hacemos para diferenciarlo? El activo es el que, por ejemplo, en mi caso, el profe Luis Fernando Suárez me daba un porcentaje alto del trabajo en campo. Entonces ese es el asistente activo. Pero hay asistentes que solamente están, digamos, que están ayudando con... En el caso contrario, cuando yo soy entrenador, cuando yo soy primero, mi asistente también es activo, pero siempre con el rol del rival. Entonces, yo siempre trabajo el rol del equipo que yo quiero dirigir, ¿verdad? El equipo principal, pero mi asistente está trabajando el rol del rival. Entonces yo estoy haciendo el modelo de juego del equipo que estamos, de la camiseta que defendemos, de la camiseta que representamos, sí. Y mi asistente está haciendo el rol de todo el rival, de lo que analizamos. ¿Muy similar a lo que hace el analista o en qué se diferencia? Porque el analista, decíamos que hay uno propio y uno el rival. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, ahí el asistente suyo se sienta con el analista a revisar al rival y llega a plantear, ¿o cómo es la dinámica? Siempre estamos todos juntos, ¿no? Sí. Todo el análisis lo hacemos todos. Entonces, hay un analista para el equipo propio y para el rival. En mi caso, cuando yo soy entrenador el primero, yo siempre me enfoco en trabajar ataque y defensa de la camiseta que representamos, y mi asistente siempre está haciéndome la oposición, tratando de imitar lo que hace el rival, para que sea lo más real posible. Como si estuviesen dividiendo, como si usted fuese el propio y el asistente del rival, y empezar a enfrentar estructuras, por así decirlo. Eso, tal cual. Ese es el trabajo que yo desarrollo cuando yo soy el primero. Con el profe Luis, el profe Luis es más, en Europa lo llaman como ¿cómo decirlo? Él es estratega. Como que analiza. Sí, él es, en términos futbolísticos, él es un crack para manejar grupos, o sea, él es un crack manejando cuerpos técnicos, es un crack manejando camerinos, es un crack manejando personal. Él es un estratega 100%. Obviamente él da la idea y nosotros tenemos que materializarla. Entonces, en este caso, el profe Luis es el que maneja todo el grupo, incluido cuerpo técnico. Yo hago el trabajo del equipo que representamos en mi mismo rol, ¿sí, verdad? Y un asistente 2 o un PF va a ser el rol del rival, o simplemente yo hago los dos roles. Yo tengo que manejar equipo que representamos y equipo rival, trabajar con los 22 o con todos los jugadores, ¿verdad? Eso desde mi situación como asistente, o el asistente que yo tengo, que es un asistente activo también. Pero hay asistentes que sencillamente no se meten en el trabajo, porque así lo decía el primer entrenador, simplemente es, da consejos, yo creo que es mejor jugar así, yo creo que es mejor jugar así, ¿sí? Deberíamos jugar con este, con lo otro. Ahora, en mi rol con el profe Luis Fernando Suárez, yo no tomo decisiones, ¿verdad? Yo simplemente materializo ideas. Obviamente cuando yo soy entrenador, pues yo tomo decisiones. Entonces el cerebro funciona completamente distinto, las emociones pues, funcionan distinto. Yo como asistente, inclusive en campo, trabajo de una manera distinta. Cuando soy primero, uno siente ciertas emociones distintas, porque está uno jugando con la planificación, pero con la decisión también. Bueno, profe, ¿cuánto influyó Luis Fernando Suárez en usted? Porque usted viene contando cómo aprendió y qué cambia de usted después de estar con Luis Fernando. Bueno, el profe Luis me enseñó muchas cosas. Primero me abrió los ojos, porque yo venía me estaba enfocando en ser un entrenador idealista. Y creo no, indiscutiblemente para mí eso fue un error. El profe Luis me abre los ojos y me muestra que el fútbol hay mucho más que solamente el terreno de juego, que el 11 contra 11, que el atacar, la especificidad. Él, con toda su experiencia en temas de resultados, manejo de grupos, emociones. En la selección conozco una persona que él lleva al cuerpo técnico y maneja el tema mental. Y por supuesto que terminamos dándonos cuenta, o yo me terminé dando cuenta como entrenador, que en esa base de la pirámide, porque hay una pirámide desde lo formativo, entonces siempre se pone si es primero la técnica, la táctica, lo físico,
Ya después ya traen la parte psicológica. Indiscutiblemente la técnica, la táctica y la parte física son nada si emocionalmente, si mentalmente el ser humano no está. Entonces, con el profe Luis comienzo a entender la importancia del tema mental, del tema emocional, del tema psicológico y, y me doy cuenta que yo puedo tener la mejor idea de juego, la mejor metodología de entrenamiento, puedo transferir el conocimiento de una manera adecuada, pero si emocionalmente el jugador, mentalmente el jugador no está, pues esto va a pasar a un segundo plano. No quiere decir que una cosa sea más importante que la otra, al final estos son gustos, son formas de ver las cosas, pero el profe me termina abriendo los ojos y también me termina llevando por el camino de entender que en la balanza tengo que poner todo importante, emociones, atacar, defender y la parte física. Yo me había enfocado más en el tema ofensivo porque mediáticamente me había dejado llevar por esto, razón por la que también terminé alejándome de muchas cosas mediáticas y me fui más al entendimiento, a la comprensión, desde lo mental y después cómo llevar todo esto al juego en todas sus fases. Interesante toda esa parte mental y ese tipo de liderazgo que tiene Luis Fernando. Cuando, o sea, yo le tengo acá un dato, yo estoy investigando y aproximadamente hay 2 entrenadores, incluyendo asistentes y entrenadores colombianos que han participado en un mundial, excluyendo la selección Colombia. Y primero felicitarlo porque usted es parte de esa lista. Y segundo, cómo es estar en un mundial, estar bajo el liderazgo de Luis Fernando y cómo es la dinámica. Claramente partidos más cerca, cuánto tienen que analizar, cuánto analizaron antes, cuántas horas se sentaron a ver videos, demás, y cómo pudieron llevar a un grupo a un mundial, ese recorrido y el estar. Bueno, el tema del mundial indiscutiblemente es lo más bonito que me pudo haber pasado profesionalmente hablando, si lo ponemos en la vida mediática, ¿no? El mundial es la parte top, lo más alto. Eh, Del mundial tengo el previo al mundial, esa clasificación al mundial. Hay un dato que me gusta siempre dar y es que eh, debíamos hacer 19 de 21 puntos posibles para poder clasificar al mundial. Si vamos a ir a lo estadístico es imposible, era imposible hacerlo. 19-21 en segunda ronda, todo el mundo daba la selección de Costa Rica eliminada ya. Y bueno, logramos hacerlo. Hicimos 20 de 21, si no estoy mal. Clasificamos al Mundial por repechaje al final, fuimos a un repechaje, pero se logró. Terminamos haciendo los mismos puntos que el segundo, si no estoy mal, o un punto menos que el segundo en la clasificación. Así que fue algo realmente importante. Para esto, la vivencia en una selección es un tema muy distinto a un club, muy, muy distinto. Allí las metodologías de entrenamiento, hay que modificarla, el cómo trabajar, el cómo planificar, el cómo llevar la idea, porque al final te tienes que acomodar muy rápido a los jugadores que tienes. No es intentar que el jugador se acomode, tienes acomodar los jugadores que tienes a esa particularidad de ellos, ¿sí? Entonces, también a la idiosincrasia del país. Yo no puedo pretender, si soy el entrenador de la selección Colombia, venir a jugar como se juega, yo qué sé, la selección italiana, porque son pensamientos y costumbres distintas. Entonces allí el profe Luis Fernando Suárez en eso sí es muy inteligente, él analiza todo esto, el país, las creencias, la idiosincrasia, acomoda al jugador, eso sí, analizamos los jugadores en qué clubes están, cómo juegan en sus clubes, de qué juegan, qué estilo de juego tienen allí y cómo al juntar estos 23 jugadores podemos hacer que los 23 jugadores lleguen a una idea lo más parecida posible a lo que desarrollan, sin tener que dar informaciones muy largas, sino algo muy corto, pero allí es donde entra la parte fundamental del profe Luis y es cómo emocionalmente más bien mantener al jugador arriba. Ya después de estar en un mundial es un tema para mí 100% emocional. Obviamente hay un estudio de rivales, todo el tiempo se estudia, se analiza, se ve, pero el mundial es un tema que simplemente estar allí ya emocionalmente tu adrenalina está a tope, ya es cómo se maneja esa adrenalina, que esto no nos lleve a hacer a que los jugadores tomen decisiones por emoción, sino que esa emoción sea la gasolina del coraje, del ADN de correr, de meter, como se dice en el fútbol, pero que eso nos lleve a que el plan de trabajo
se haga de forma equivocada, sino que siempre se mantenga los pies en la tierra, pero o sea, que siempre se esté de forma intensa, pero que la cabeza siempre esté muy pensante. Y ahí su liderazgo cambió, me imagino, después de pasar de un mundial, aprender, su liderazgo cambia, usted cambia su manera de liderar seres humanos, porque al fin y al cabo son seres humanos que se dedican al fútbol, pero ahí usted cambia, empieza a entender nuevas cosas y llega siendo alguien diferente para después llega y asume con lo de Nacional, si no estoy mal. Bueno, con el profe Luis, el mundial y el profe Luis, obviamente uno aprende a muchos detalles de cómo liderar un grupo. Pero lo más importante aquí es entender que los grupos no son iguales. O sea, podemos ir a 3 mundiales, pero los 3 equipos o el mismo equipo en 3 mundiales van a ser grupos completamente distintos desde lo emocional. Empezando porque si yo voy a un mundial hoy y en 4 años vuelvo al mundial con el mismo equipo, tendrán 4 años más, habrán madurado, sus emociones son distintas, su situación familiar es distinta, su entorno es distinto. Entonces aquí no solamente se analiza el rival cómo ataca y cómo defiende, y nos analizamos también nosotros de cómo lo hacemos, sino que también se analiza su vida, su entorno. Al ser humano hay que analizarlo todo el tiempo. ¿Tiene esposa? ¿Tiene hijos? ¿No la tiene? ¿Rompió con su esposa? ¿Cómo está el tema de sus hijos? ¿Están sanos? ¿Están enfermos? Es un tema que hay que analizar en profundidad porque la emoción es la que va a hacer que al final la ejecución sea de mejor o sea, se haga mejor o no se haga mejor. Entonces son análisis distintos, son grupos distintos. ¿Qué aprendí? Aprendí eso, aprendí a analizar la individualidad del ser humano en un grupo y cómo puedo yo gestionar eso. O sea, usted tiene comunicación constante con sus jugadores, digamos, ahí usted dice que la esposa, que sí rompió con la esposa, demás, ustedes mantienen esa cercanía, digamos, para entender, digamos, algunas decisiones que se tomen como entrenador, ¿van basadas con esto? O sea, con la actualidad que está viviendo el jugador como persona. Hay 2 cosas que aprendí a hacer. La primera es tener un profesional que se le acerque al jugador y que el jugador pueda sentir la tranquilidad de abrirse emocionalmente. Normalmente un jugador no se le va a abrir a un entrenador de primera mano. Tendrá que haber pasado mucho tiempo, mucha cercanía, haber generado un vínculo para que el jugador se le pueda abrir a uno. Entonces, tener un profesional que lo pueda hacer y que obviamente esto que el jugador hable con el profesional, que no se rompa como ese profesionalismo, ¿no? Obviamente el profesional le cuenta a uno de forma general y uno lo que hace es acercarse al jugador e intentar encontrar o que él se pueda abrir para uno manejar la situación. Pero de esa manera uno va encontrando datos, eso uno. Y dos, lo aprendí en un máster que hice en Madrid, en España, es tener una persona encargada de estudiar la parte mediática del jugador. Es decir, estar todo el tiempo en las redes del jugador, en todo lo que él interactúe, Instagram, Twitter, bueno, todas las redes, Facebook, todo lo que sean redes sociales donde el jugador pueda aparecer, es estudiar qué está pasando, qué hace, cuál es su entorno, cuál es su vida mediática. Hay jugadores que tienen una vida mediática, no hablo de jugadores, hablo de seres humanos, porque eso pasa en cualquier área. Hay personas, no corrijo lo que dije anteriormente, no son los jugadores. Hay seres humanos en cualquier área de la vida que en sus redes muestran una vida, pero su vida es completamente distinta. Entonces es entender qué está pasando en su vida. Hay un especialista analizando esto y le dice a una profe, este jugador está en estos lugares, va a estos lugares, y eso también me da a mí unos datos que analizo y que trato de llegar al jugador, a hablarlo con él, llegar a acuerdos que me pueda contar más íntimamente para yo poder ayudarle y ayudarme a mí también. O sea, también se vuelven casi como unos padres, uno podría decir, porque si un jugador está haciendo algo en redes que ustedes dicen, esta vaina de pronto no, esto, o no sé, cualquier X situación, ustedes se acercan y se comunican con ellos. El fin no es solo que rindan en el campo, sino que ahí yo entiendo que también el fin es que mejoren y tengan una vida que los mantenga tranquilos, en paz, para poder rendir tanto en el juego. Digamos, profe, ¿cómo se maneja los suplentes, los jugadores que no juegan? ¿Cómo usted logra que ese suplente, ese jugador que no juega, se mantenga como con esas ganas y ese reto constante? Él quiere jugar, claramente se va a retar, pero ¿cómo se mantiene esa emoción del jugador para que él quiera estar constantemente en el campo? Bueno, yo voy a citar a un entrenador que es de nuestro país y me parece uno de los grandes entrenadores.
que es Juan Carlos Osorio. Y me parece a mí que la mejor manera de gestionar esto es hacer lo que él hace, rotar nóminas permanentemente. Es darle la posibilidad al jugador de que entienda que hoy no juego, pero yo sé que el profe me va a poner el siguiente partido y si no es en el siguiente me ponen dos. Entonces yo me voy a preparar porque el día que juegue tengo que demostrar que sí estoy. Cuando no es de esa manera y uno se inclina por un 11 y siempre van normalmente alternando los mismos suplentes y los mismos van a las gradas, esto no es fácil de manejarlo. O sea, yo no conozco una receta mágica que yo pueda decirle a alguien, no, es que a los suplentes se manejan así, a los que van a las gradas así. No, los 11 titulares normalmente siempre van a estar con un nivel de emoción más alto, los suplentes van a tener cierta molestia porque no son titulares y obviamente los que no fueron convocados también. Ahora, el titular está feliz hasta el momento en que tú lo vas a sacar del partido. ¿Sí? Unos lo expresan todos lo expresan de manera distinta, unos muestran su descontento con la cara, con las manos, otros no expresan nada, pero salen totalmente desanimados, tristes, bravos, la palabra que queramos usar, la emoción que queramos usar, pero no hay una receta mágica para esto. Pero si vamos a hablar de si uno es lógico, desde la lógica, lo que hace el profe Juan Carlos Osorio, derrotar las nóminas es la mejor manera, me parece a mí, de mantener a todo el mundo competitivamente en un buen nivel y mentalmente, y como se dice en el fútbol, en puntica de pies, porque listo, yo no juego hoy, pero de pronto en 8 días soy titular y si no en 15 días soy titular y tengo que, o sea, yo tengo una expectativa personal y profesional, entonces el jugador en eso siempre está como, y de hecho muchos de los jugadores que estuvieron con él lo han manifestado, que si bien ellos quisieran jugar 3, 4, 5, 6 partidos seguidos, pues a veces les tocaba 2, a veces 3, pero que eso los mantenía todo el tiempo activos pensando en que iban a jugar. O sea, ¿usted considera, profe, que mantener a los jugadores, ese 11 rotando como usted cita a Juan Carlos Osorio, es una manera efectiva para que todos se mantengan en un buen nivel, en una buena actividad, actualidad, ¿verdad? Para mí sí, además que, bueno, ha sido muy criticado, fue muy criticado en su momento y seguramente seguirá siendo criticado, pero es exitoso. O sea, el profe Juan Carlos ha sido exitoso, lo fue en Nacional, en la selección de México también lo hizo a su manera y también fue muy criticado, pero aún así su equipo rendía, lo hizo ahora recientemente también en la Liga de México también. Pero pues por supuesto que en el fútbol vivimos del momento, entonces si el profe Juan Carlos o el profe Bodmer o el profe el que sea como se llame, hoy rota la nómina y eso le dio como resultado ser campeón o llegar a una final, es exitoso. Pero si eso para el momento te dio que no llegaste ni a la final, pues van a decir que es un fracaso. Pero, y siempre es así. Entonces, es el momento. Yo pude haber sido campeón con X equipo hoy soy campeón, hoy mañana disfrutamos el título y en 8 días jugamos otra final de otro torneo, hablemos de Liga y Copa, y voy y juego la final de Copa y la perdí, entonces soy un fracasado, pero hacía 8 días era exitoso, fui campeón de Liga. Ahora perdí la final de Copa y entonces soy un fracasado. Entonces en el fútbol es un tema de la actualidad, del hoy, así que definitivamente para mí el rotar es la mejor manera. Y digamos, uno entiende y según lo que usted está contando, el jugador es muy importante. O sea, en realidad es el centro de todo. Como es el centro de todo, ¿qué tan importante y qué tanto influye en las decisiones suyas como entrenador? Usted se sienta y digamos, no sé, también el rol del capitán, se sienta y habla con él, le pregunta, ¿usted cómo ve esta vaina? ¿Cómo podemos acomodar el club, el equipo? ¿Qué podemos hacer? Es muy importante la punto de vista que tiene el jugador. Indiscutiblemente, o sea, primero resaltemos que el jugador es el centro del juego, o sea, son los protagonistas y eso es así y tiene que ser así. Em, Capitanes, yo siempre manejo con los capitanes información, obviamente estoy en constante comunicación, lo que se va desarrollando, cómo lo van sintiendo, qué tan cómodos están, porque al final yo como entrenador tengo que intentar acomodar 25, 28, 30 jugadores a una idea de juego que, como les digo yo a ellos, si yo hoy pongo a los 30 jugadores o pongamos a 20 jugadores a que hagan una nómina inicial, todos los 20 van a hacer una nómina inicial distinta. Sí. Eso uno. Dos, si pongo a los 20 a describir cuál es la mejor manera de jugar el partido siguiente, todos van a decir una forma distinta. Van a coincidir algunos. Así que como les digo yo a ellos, es convencernos de una sola idea, pero yo tengo que también acomodar mi idea de juego a las capacidades y al sentimiento del jugador, sin
obviamente traicionar mis principios. O sea, yo puedo dejar de lado algunas cosas de lo que yo hago, pero mis principios no los puedo por nada del mundo traicionar. Pero me voy acomodando. Eso sí, capitanes, pero también trato de ir teniendo cercanía con todos, al final es con todos. Es imposible tener cercanía con 30, es algo que no se va a poder manejar, obviamente a largo tiempo sí, pero trato de hacerlo con todos, con los capitanes, con los que tienen algún tiempo importante de experiencia y con los más jóvenes también, porque el joven mentalmente hay que irlo llevando en su vida no profesional solamente, sino su vida mediática. ¿El capitán los coge el grupo o se va escogiendo, o usted lo va escogiendo como entrenador? Hay grupos de grupos, hay grupos donde considero que hay que escoger el capitán, uno como entrenador lo escoge, uno los escoge de acuerdo a lo que va sucediendo. O me ha pasado que cuando yo llego hay un capitán y en el transcurrir del tiempo yo digo, no, para mí el capitán es otro. Pero me gusta normalmente que el camerino, y el profe Luis me lo enseñó así y él lo hace así, que el camerino se reúna y entre ellos escojan uno o dos capitanes, que al final es importante que ellos también se sientan representados por quien ellos creen que deben sentirse representados. Profe, digamos acá ya una pregunta, digamos, acercándonos al final de la charla. Hay muchos jóvenes como yo que quieren llegar a ser entrenadores en algún momento. Hay entrenadores que están en el fútbol base que sueñan con llegar a ser del fútbol profesional, del alto rendimiento. ¿Qué usted aconseja? Porque usted ha vivido muchas cosas. Usted cuenta que pasó experiencia con Tigres, que estuvo con Luis Fernando, que aprendió. Ahora, ¿usted qué consejo le daría tanto a esos entrenadores del fútbol base que quieren llegar, a los que se están estudiando como yo para llegar a algún momento, y también para usted, qué se diría hace empezó en 2002, unos 20, 25 años, qué se diría y qué se aconsejaría para llegar en algún momento a ese fútbol profesional? Bueno, lo primero y más importante para mí es una realidad que es cruda. Sí. Una realidad cruda y es que son 36 equipos que existen en el país. Vamos a hablar del país, sí. Existen otros, pero en teoría debería ser más fácil dirigir en nuestro país. Puede ser que sea más fácil ir a dirigir a Venezuela, a Bolivia, no sé, quizás. Sí. Pero si vamos a hablar de Colombia, hay 36 equipos, no sé cuántos profesionales del fútbol existen en este momento en nuestro país, pero son más de 100, más de 200, más de 300, más de 400 seguramente para 36 equipos. Así que es entender que hay un camino difícil para digamos que llegar al fútbol profesional, pero pues al final es tener la convicción de que se va a lograr. Para eso hay que prepararse, siempre estar preparado. Eso obviamente hay que estudiar. Para mí lo más importante es estudiar. Pero más allá de estudiar, y yo siempre lo digo, yo tuve la fortuna y para mí debería ser así, pero no es regla de oro, ni más faltaba, y sé que se puede generar polémica. Pero para mí la regla de oro es que uno haya pasado, a ver, los aventajados son los que jugaron fútbol profesional, sí. Y después de jugar fútbol profesional manejaron formación en chiquitos, de forma recreativa, después fueron a una 9, a una 11, a una 13, a una 15, a una 17, a una 20 y llegan al fútbol profesional. Pero eso no es regla de oro en nuestro fútbol, ni siquiera a nivel mundial. Pero a mí me parece que es lo mínimo. Hay unos que hoy jugaron fútbol y mañana ya son entrenadores. No digo que esté mal, ni más faltaba. Hay maneras y hay quienes lo han hecho así y son exitosos. Pero para mí, el formar para después llegar al rendimiento es lo mejor. Así que lo mejor que pueden hacer, y es normal de nuestra cultura, somos inmediatistas, todo lo queremos ya. Entonces, no, yo acabo de salir de la universidad, tengo una sub-10, pero yo ya quiero dirigir el equipo profesional. No, yo invitaría a que todo el conocimiento que puedan adquirir, académicamente hablando, o visitando entrenadores, visitando clubes locales o internacionales, todo eso lo puedan transmitir y equivocarse, entre comillas, con grupos de formación, con grupos de jóvenes, para que cuando lleguen al fútbol profesional se cometan la menor cantidad de errores. Para mí es el camino adecuado, es el camino indicado. No todos vamos a tener la oportunidad, porque yo he tenido que dirigir equipos con jugadores siempre que no tienen la mejor condición, ¿verdad? Siempre han sido jugadores que llegan, que no han tenido la posibilidad de estar en los mejores equipos y van a equipos medios y entonces terminan en los equipos que son catalogados como los equipos de gama baja. Una cosa es dirigir el Real Madrid, que tiene las estrellas del mundo, allí no se forma, allí se gestiona. Claro. ¿Sí? Pero otra cosa es dirigir, yo qué sé, el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano tienes que seguir formando al jugador. Allí no es un tema mediático, es un tema de formar y realmente dar una idea de juego. Así que mi consejo, estudien,
dense la oportunidad de trabajar en la mayor cantidad de categorías posibles, ojalá en una escala de menos a más. Y obviamente vayan buscando la forma de relacionarse con gente del fútbol profesional. Yo le he dado consejos a personas como que, vean, hermano, arranque como analista de video, que es más fácil llegar como analista y después saltar a asistente y después saltar a entrenador, que esperar a que uno sea entrenador de una 15 y directamente allí. Es meterse al rol del fútbol profesional de alguna manera y allí ya a través de conexiones comenzar a participar en este medio tan cerrado, hablándolo desde que es muy poco para tan alta demanda. Bueno, profe, para ir finalizando, primeramente agradecerle por venir acá, por venir al espacio. El profe nos explicó todo su modelo de juego. Se aprende bastante escuchando a nuestros entrenadores colombianos. Y segundo, bueno, todos nos llevamos de acá una enseñanza, un aprendizaje que bueno, desde la parte del liderazgo, de cómo planifican, de cómo se hace la semana para el postpartido y prepartido. Y bueno, profe, agradecerle, se ha vuelto un referente en el fútbol profesional colombiano y bueno, muchísimas gracias por haber estado acá, un gusto y bueno, nos veremos en una próxima. Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación y de verdad que muy contento de poder expresar un poco lo que hemos podido desarrollar y nada, invitar a todos a que lo sigan y muchas gracias por todo. Listo, profe, con gusto. Que lo hayan disfrutado.